Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la siguiente. Despierta pronto, padre, para cuidar la granja y trabajarla juntos. Mientras sostenía la mano de su padre, sintió un ligero movimiento en los dedos. Aunque pronto se detuvo, Rose estaba segura de que realmente había sucedido eso. Enfermera, por favor, llame al doctor. Mi padre acaba de mover la mano, está consciente. Era como un milagro. Antes de enfrentarse a la dura realidad, y parecía que la esperanza que había esperado pacientemente y construido poco a poco se había derrumbado como un castillo de naipes. Deja de intrometerte, Mondain, y la próxima vez toca la puerta, quiero estar sola. Rose no estaba de humor para hablar con nadie, desde que sintió que sus sueños se habían hecho añicos. Cuando escuchó al doctor que trataba a su padre, que lo que había pasado con su padre era un espasmo muscular, un efecto secundario de la medicación. No fue ni lejos la buena noticia, ni la señal de esperanza que ella esperaba en ese momento. Al llegar a casa, Dean le preguntó, Mondain, ¿Rose ha comido algo? Todavía no. Ni siquiera probó la cena. Le traje un poco de leche tibia, pero Rose me despidió y no quiere abrirme la puerta. Estoy preocupada, no ha comido nada desde la tarde. Dean expresó su preocupación. Si estás tan preocupada, ¿por qué no intenta hablar con Rose? Tal vez ella la escuche. Si tú no pudiste hacerlo, ¿cómo podría hacerlo yo? Ella es su esposa, señorita Dean. Yo soy solo una sirvienta. Pero ella dijo que quiere estar sola. Dean vaciló, dividida entre respetar el espacio de Rose y querer consolarla. Las mujeres no siempre decimos lo que realmente sentimos. En el fondo creo que Rose necesita mucho de su apoyo, dijo Mondain. ¿Tú crees eso? Sí, vaya a cuidar a la señorita. Al menos hágale beber algo de leche. Está bien, lo voy a intentar. Te dije que te fueras, Mondain. Deja de tocar la puerta. Soy yo, Rose, ¿di? Rose se quedó sin palabras por un momento y se detuvo. Al abrir la puerta entreabierta se encontró con el rostro de Dean, no el de Mondain, quien ya había perturbado su espacio varias veces. Como era alguien inesperado, alguien que no quería ver en ese momento, Rose rápidamente le dio la espalda y se alejó, tratando de ocultar las lágrimas y la fragilidad que prefería enfrentar sola. Te traje un poco de leche caliente, Mondain dijo que no comiste nada. No tengo hambre. Al menos toma un poco. Estar mucho tiempo sin comer puede provocar dolor de estómago. No puedo comer nada, dijo. ¿Puedo preguntarte algo, Rose? Sé que estás preocupada por tu padre, pero prometiste que también cuidarías de ti misma. Ya te dije que no quiero. ¿Por qué tienes que insistir? El sonido del cristal cayéndose y rompiéndose en el suelo resonó. Sin percatarse de la llegada de Dean por detrás, el brazo de Rose acabó golpeando el vaso que cayó y 6 añicos. Mondain había observado la situación a través de la rendija y entró rápidamente alarmada. Rose miró el caos que la rodeaba tan sorprendida como los demás. Dean permaneció en silencio. Mondain ya estaba visiblemente pálida, y Rose no quería pelear con nadie, especialmente con Dean, ya que se sentía agotada. Salgan todos, quiero estar sola. Si mi preocupación te parece invasiva o molesta, no te voy a molestar más, dijo. Lo siento. Dean, como siempre, asumió toda la responsabilidad. Permaneció tranquila, sin pelear ni culpar a nadie, optando por irse sin más discusión. No dijo ni una sola palabra ni culpó a Rose. Pero, ¿por qué Rose se siente culpable ahora mismo? Mondain, ya no tienes que evitar mirarme. Señorita Rose, ¿ya no quiere estar sola? La joven de rostro hermoso miró fijamente a Mondain, quien la interrogó con expresión vacilante, como si no supiera si podía acercarse a ella. Se encontraban en el pasillo esa mañana, después de que Rose hubiera pasado un tiempo solas para recomponerse. Aunque había logrado superar la decepción por la salud de su padre, otro problema surgió en su mente, provocando aún más la inquietud. Pasó toda la noche sin poder dormir, consumido por la culpa. Perdón por descargar mi mal humor contigo ayer. No hay problema, señorita. Entiendo que está pasando por momentos difíciles. La señorita Dean ya me explicó todo y me pidió que no tomara nada en serio lo que dijo. Y hablando de eso, ¿dónde está Dean? Me desperté y no la vi. La tía Chan dijo que durmió en la oficina anoche. ¿Por qué durmió en la oficina? ¿Por qué no durmió en casa? Pareció una pregunta que Mondain no necesitaba responder. En cambio miró a Rose con una expresión que decía claramente que sabía muy bien por qué. Después de todo, ella fue la que causó la situación anoche y ni siquiera tuvo la oportunidad de disculparse. Por el contrario, dijo que Dean se disculpara aunque solo estaba preocupada. Entonces, después del desayuno, vayamos juntas a la oficina. Necesito disculparme con Dean por lo que sucedió ayer.